Bueno, ahí estamos. ¿Cómo están? Espero, espero que muy bien dentro de todo lo que se puede, dentro de las dificultades palpables que la pandemia presenta. Mi nombre es Pablo Esteban. A algunos o algunas de ustedes seguramente los conoceré, pero no me puedo enterar porque esto de la comunicación diferida así lo, así lo ha dictaminado de alguna manera. Yo soy docente de Teoría de la Comunicación 2, lo acompaño a Alfredo Alfonso ya hace un tiempo. Ahora estoy dando otra materia que se llama Taller de Periodismo de Interpretación y Análisis. Y bueno, cada tanto acompaño o participo de alguna de las clases de Maru del Taller de Periodismo de Ciencias. Yo me dedico al periodismo de ciencias. Participamos junto a Maru en un equipo de investigación aquí en la Universidad Nacional de Quilmes que intenta dar cuenta e intenta investigar el tema de la comunicación pública de la ciencia. Yo trabajo en Página 12, escribo, escribo bastante, en realidad todo lo que puedo. Entrevisto a muchos científicos y a muchas científicas todo el tiempo y es uno de los géneros que más me gusta, en el que más entrenado estoy quizás. Entonces me parece que estaba bueno y aprovecho y agradezco la invitación a Maru por haberme invitado a participar de esta clase. Tengo algunas cosas para contarles y obviamente voy a dejarle, bueno, Maru ya lo tiene, pero le voy a pedir que les deje mi correo electrónico por si tienen alguna duda, por si quieren comunicarse conmigo, por si no entendieron algo o lo que fuera. Eh, Esta comunicación diferida y dar clases en un contexto de pandemia es algo nuevo también para nosotros, para los profes. Así que de la misma manera que les ocurre a ustedes, nosotros también nos estamos intentando acostumbrar a algo a lo que efectivamente nunca habíamos estado enfrentados. De lo que les quiero hablar fundamentalmente, como les digo, es del género entrevista. Y bueno, primero siempre al momento de explicar nosotros, de contar un nuevo tema, lo primero que hacemos es intentar definirlo. Bueno, les cuento que Beatriz Arlo, no sé si la conocen, si no la conocen, es una intelectual argentina bastante derechosa ahora, bastante gorila, pero ciertamente es muy inteligente y siempre para estos temas es bueno consultarla y dice que la entrevista es un vínculo que parece hundirse en el hábito inmemorial de la conversación. Es decir, la entrevista, según Beatriz Sarlo, ocurrió a lo largo de la historia, sucedió a lo largo de la historia, es un género que nos hunde y nos hace trasladarnos, nos hace viajar directamente hacia nuestros mismos orígenes como seres humanos, como grupos sociales. Se vuelve más compleja a partir del reconocimiento de un tercer actor en discordia. Esto que parece muy sencillo es para mí la piedra basal del periodismo. No dice existe entrevistador, existe entrevistado y también existe el público. Es decir, esta conversación que está viendo, que se está realizando entre un actor que es el que pregunta y un actor que es el que contesta, está mediatizada, está interferida por un público. ¿Qué quiere decir con esto? Que si nosotros tuviéramos la misma charla, por ejemplo, yo entrevisto a un científico que ustedes quieran, supongamos uno de la casa, Diego Golombek. Yo lo entrevisto a Diego Golombek y le digo que es para el diario, por ejemplo, ¿no? Para el diario Página 11. Seguramente sus gestos, seguramente las cosas que diga, seguramente el modo en que se dirija, seguramente el modo en que construya un nosotros, ¿no? Que tiene que ver con el nosotros de la comunidad científica, el lugar donde se ubique básicamente desde lo discursivo va a tener que ver con el medio, va a tener que ver con que ese material que yo voy a producir, ese material que me voy a llevar, va a ser editado y va a ser publicado en un medio masivo. Es distinto que si yo me reúno con Diego Golombek en el comedor de la universidad y charlamos de los mismos temas, hacemos exactamente la misma entrevista, le hago las mismas preguntas, pero él seguramente me contestará algo distinto. Ustedes saben bien que esto tiene mucho que ver con los contextos. Nosotros en comunicación social decimos que eh, las conversaciones y las instancias de comunicación se producen de una manera distinta de acuerdo a los lugares, de acuerdo a los tiempos, de acuerdo a los espacios. Entonces, a partir de ahí hay un signo que es distinto, ¿no? Dice Sarlo, se trata en este sentido de un diálogo, con todas las libertades que ello supone, hacer una entrevista es dialogar, pero normativizado, en la medida en que existe un consenso entre entrevistador y entrevistado que desempeñan roles específicos y no intercambiables. Es decir, si en algún momento Diego Golombek me empieza a hacer preguntas a mí,
y yo soy el que tiene que empezar a contestar, la entrevista se rompe. ¿Por qué? Porque si bien hay un diálogo, si bien existe una relación en principio simétrica, ¿no? Hay un científico que me cuenta lo último que investigó, hay un científico que me responde sobre lo que yo quiero saber, siempre existe, más allá de la flexibilidad, siempre hay uno que pregunta y uno que contesta. Leonora Refuch, van a ver que en el texto que yo les voy a pasar como referencia, que escribí hace un tiempo, eh, hay muchas menciones a esta investigadora, ¿no? Que es Leonora Refuch, que para nosotros en comunicación es una referencia, que escribió un libro que se llama La entrevista, una invención dialógica o algo así. Eh, Van a ver muchas referencias a ella porque es una verdadera especialista y escribe un libro que está buenísimo, que la bibliografía de lo que yo les voy a, del texto que yo les voy a mandar lo pueden rastrear y si tienen tiempo y quieren leerlo les va a servir mucho para el periodismo de ciencia, pero también para el periodismo en general si es que se dedican a eso. Dice, aunque librada a las prácticas de la conversación cotidiana, se aleja sin embargo de ella por su grado de institucionalización, por su intencionalidad, por su articulación al espacio público y a la función periodística, por la notoriedad o el estatus de sus protagonistas, pero además por el tipo de competencias exigidas al rol del entrevistador. Perdón. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el entrevistador se supone que es un tipo, es una mina que va a estar preparada de alguna manera. ¿Por qué? Porque cuanto más preparados estemos para una conversación, para un diálogo, mejor va a salir. Porque por algo obvio, es lo mismo que cuando vamos a un parcial. No, cuando vamos a un parcial, cuanto más preparados estemos, más posibilidades vamos a tener de responder a esa pregunta de relación, de responder a esa pregunta de vínculo. Vieron que siempre odiamos como estudiantes cuando cuando la profe nos presenta una consigna que tiene que ver con relacionar la unidad uno con la 2 la 3 con la 4. Bueno, si nosotros estamos preparados vamos a poder responder mejor. De la misma manera que si nosotros como entrevistadores vamos mejor preparados, estudiamos básicamente a nuestro entrevistado. Si nosotros estudiamos, la cosa sale bien de cualquier manera. Es decir, ahora vamos a ver la parte de preproducción. Es fundamental, la parte de preproducción casi que es la entrevista. Si tenemos una buena preproducción, la entrevista sale bien sin ningún tipo de problema. Entonces, sigo con la definición. Dicen estas autoras, Arfucci y Sarlo, que la entrevista es una relación social, ¿no? Es una relación social que construyen sus propias escenografías. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo me pongo en diálogo, yo como periodista me pongo en diálogo con un investigador, estamos hablando de periodismo de ciencia, con una investigadora, construimos nuestra propia escenografía, construimos algo que no, que previamente no existía. Es decir, no es lo mismo el bar en el que estamos haciendo la entrevista, no es lo mismo el lugar, el comedor de la universidad donde estamos haciendo la entrevista, si nosotros dos construimos un diálogo ahí. No existe algo nuevo, se produce algo nuevo, se genera una escenografía distinta. Es por eso que es fundamental que nosotros escojamos bien ese espacio en el cual vamos a entrevistar. ¿Por qué? Porque es un espacio que de alguna manera vamos a intervenir, ¿no? Y esto tiene que ver con, si ustedes cursaron semiótica o lingüística, tiene que ver con el lenguaje performático, ¿no? Estando ahí nosotros dos como actores en una entrevista cara a cara, estamos construyendo el lugar. Además que estamos emitiendo discursos, esos discursos producen acciones de alguna manera. Entonces, en el periodismo de ciencia, el ejemplo general, el ejemplo de siempre, tiene que ver con la fotografía que se le saca a los investigadores en el laboratorio, ¿no? Entonces, eso también alimenta la entrevista texto que nosotros hacemos. Bueno, también es posible romper y quebrar y jugar con esas escenografías, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre es algo que me pasa a mí siempre como periodista, ¿no? Me dicen, voy a algún laboratorio, supongamos a la Universidad Nacional de San Martín, y digo, bueno, entrevisto a Diego Comerci, pongamos, ¿no? Que Diego Comerci lo entrevisté hace poco porque está trabajando en un kit eh, para combatir el coronavirus de la Universidad Nacional de San Martín. Fui a entrevistarlo, eh, con todas las cuestiones del caso, ¿no? Que hay que mantener una distancia y todo eso. Y la entrevista la hicimos en un bar, porque el laboratorio de él todavía no había abierto. Entonces hacemos la entrevista en el bar ahí de la universidad, lo entrevisto, y después cuando termina me dice el fotógrafo, bueno, vamos ahora a hacerle las fotos al laboratorio. Y le digo, no, hagámosla acá en el bar o hagámosla afuera, al aire libre. ¿Por qué? Porque hacer siempre la foto o entrevistar siempre en un laboratorio o en un estudio, en una oficina o con ¿no? con una biblioteca detrás, que es la imagen típica, ¿no? de los intelectuales,
contribuye a reforzar estereotipos. Y nosotros lo que queremos hacer con la comunicación pública de la ciencia, con el periodismo de ciencia, con la entrevista científica, es justamente lo contrario, es romper estereotipos. Entonces, si vamos a hacer una entrevista, mejor elijamos mejor la, valga la redundancia, elijamos otra escenografía. Otra escenografía que tenga que ver con el aire libre, que tenga que ver con la calle, ¿no? Que tenga que ver con otras cosas. Entonces, construir significado, construir sentido a partir de la imagen. No solo es texto, el periodismo no solo es texto. Entonces yo les hablaba recién de la preproducción. Bueno, ahí en el texto se van a encontrar que yo divido muy bien o intento hacerlo, preproducción, producción y bueno, luego lo que sería postproducción o lo que sigue. Para la preproducción, que es lo que ustedes deben hacer antes de enfrentarse a ese entrevistado, es fundamentalmente primero hacer un repaso del estado del arte. Vieron que si alguno de ustedes hace seminario de investigación aquí en la universidad, se va a encontrar con que existe una parte que tiene que ver, una parte de la tesis, una parte de, ¿no? de esa tesina que tienen que entregar, que se llama estado del arte. Bueno, en periodismo es lo mismo, es básicamente repasar de qué se viene hablando respecto de ese tema. Supongamos que quiero hacer una nota ahora sobre las vacunas, sobre la competencia internacional que se teje sobre la vacuna, para encontrar la vacuna para combatir el coronavirus. Yo la tuve que hacer en esa nota y no soy especialista en inmunología. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Bueno, me tuve que sentar un rato bastante largo y empezar a chequear todo lo que se había dicho hasta el momento sobre las vacunas. En qué estaba Estados Unidos, en qué estaba China, en qué estaba Israel. Israel, ustedes saben que es uno de los países que en proporción invierte más en CIT. Eh, en qué estaba Francia, en qué estaba Alemania. Bueno, todas las grandes potencias que se embarcaron en esa carrera contra el coronavirus y tienen obviamente el dinero suficiente, tienen el erario público. El erario público tiene suficiente dinero para poder diseñar una vacuna y escalarla industrialmente. Entonces, la preproducción y el estado del arte tiene que ver con eso, conocer, hacer un gran backup de todo lo que se ha dicho hasta el momento. No hace falta que nos volvamos especialistas. Estudiar inmunología nos va a llevar primero a ser bioquímico, después ser especialista, así que son unos 8 o 10 años. No hace falta que se vuelvan inmunólogos, pero sí que puedan conocer por lo menos lo que se está diciendo hasta el momento. Luego la preproducción tiene que ver con el manejo de fuentes. Justamente como no somos especialistas, los periodistas de ciencia, en absolutamente ningún tema, si se quiere con el tiempo sí nos vamos volviendo especialistas en algún tema, pero nunca somos especialistas del todo, porque no cursamos una carrera universitaria por cada tema. Es fundamental contar con buenas fuentes. Y contar con buenas fuentes tiene que ver fundamentalmente con hacer un seguimiento, hacer un chequeo de aquellas personas, de aquellos periodistas, de aquellas periodistas, de aquellas instituciones, de aquellos organismos que son referencia de acuerdo a un tema determinado. Desde que comenzó la pandemia, desde que se detectó el primer infectado en Argentina respecto del coronavirus el 5 de marzo, la primera fuente que hay que chequear, que yo me acostumbré, es el boletín epidemiológico que se publica todos los días en el Ministerio de Salud, ¿no? Informe diario, dice, ¿no? Es una solapita que ya me acostumbré a ver, que te dice todo el informe, te dice la cantidad de infectados, la cantidad de muertos, la cantidad de recuperados. Esa es una fuente que yo introduje en mi listado de fuentes. De la misma manera que siempre tenemos que recurrir a otros periodistas que suelen producir contenido de calidad, como es el caso de Nora Bar. A Nora Bar ya la tenía, pero volví a reflotarla y a seguirla más de cerca porque tiene información fresca. Es decir, es fundamental seguir a otros colegas. Es fundamental seguir, por ejemplo, en este caso, a físicos, matemáticos, bioinformáticos que construyen en Twitter y lo comparten gratis, digamos, eh, gráficos, ¿no? Producen gráficos sobre las curvas, ¿no? La manera en que algunas curvas a nivel mundial, como es el caso por ahora de Argentina, que se está amesetando, otras curvas que crecen exponencialmente, como es el caso de Estados Unidos o Brasil, otras curvas que tuvieron sus picos y ahora comienzan a bajar, como es el caso de España e Italia. Bueno, tiene que ver fundamentalmente con eso. La fuente, el archivo, es dinámico, se va retroalimentando y siempre hay que estar listos, siempre hay que estar listas eh, para poder tenerlo siempre bien actualizado, ¿no? Para poder sacar mano de eso y rápidamente ponerse a hacer una entrevista, ponerse a hacer una nota, ponerse a escribir un artículo de opinión sobre un tema que nos pidan. Bueno, en este caso estamos con la entrevista, ocurre lo mismo, necesitamos tener una buena agenda. Y cuando hablo de agenda, hablo de buena agenda de celular, pero también una buena agenda física, digamos.
Yo soy un poco analógico, debo confesar, y sigo teniendo mi agenda papel que voy actualizando cada tanto y ahí tengo todos los números por si en algún momento le pasa algo a mi celular. No les pido lo mismo a ustedes, pero tiene que ver con eso. Luego, bueno, si están en una redacción, tiene que ver, yo trato de prestar mucha atención a la veracidad de los cables que llegan, de Telam, de otras agencias, de AFP, digamos, de las que sean, ¿no? Agencias nacionales y agencias internacionales. Eh, Luego es fundamental para la preproducción dar cuenta del enfoque que vamos a trazar, ¿no? Es decir, listado de fuentes, estado del arte y enfoque. El enfoque está dado por la relevancia y la originalidad del tema. La relevancia tiene que ver fundamentalmente con la agencia, con la agenda en los medios. Es decir, ¿es relevante trabajar con coronavirus en este momento? Sí, por supuesto. Pero ¿de qué perspectiva? La vamos a laburar de la perspectiva que tiene que ver con una perspectiva social, es decir, que el coronavirus no entre a las villas de emergencia, que no entre a las cárceles, lo vamos a elaborar de una perspectiva más cientificista, que tiene que ver con los estudios que se están realizando en cuanto a los testeos, testeos de kit rápidos, testeos PCR, testeos masivos. Lo vamos a abordar desde una perspectiva que no se abordó hasta el momento, que se nos ocurrió a nosotros, que quizás tiene que ver con el modo en que la gente está laburando en sus casas, el modo en que se está acostumbrando al home office, el modo en que se está modificando su capacidad de vincularse y de emocionarse, las emociones que se generan en cuarentena. Bueno, hay un montón de perspectivas. Entonces es fundamental dar cuenta de eso. Entonces relevancia y originalidad se cruzan todo el tiempo al momento de construir el enfoque. Una vez que el tema está escogido, que es recortamos el objeto que tenemos, que sabemos hacia dónde vamos a ir con nuestra nota, con nuestra entrevista, es fundamental contactar al interlocutor. Y lo del interlocutor es todo un tema, ¿no? Porque hay mucha chanta dando vueltas y opinando, sobre todo, ¿no? Con estos temas que son tan importantes para la salud pública, que nos podemos encontrar con absolutamente cualquier cosa. Bueno, hay que ver algunas cosas acá. Nosotros tenemos internet, disponemos de Google, así que hay que echar mano bastante a Google. Si nos piden hacer una entrevista, bueno, nos recomiendan o vemos que en alguna nota hay un investigador, una investigadora que habla con pertinencia del tema que nosotros queremos indagar, que queremos explorar. Bueno, busquemos su currículum. Hoy el currículum está por todos lados, ¿no? Si el investigador o la investigadora es de CONICET, por ejemplo, o es de la SIC en Buenos Aires, eh, nosotros ya vamos a saber que está trabajando, que realiza sus investigaciones bajo ciertos parámetros de calidad. Entonces, eso nos da la pauta, nos da la muestra eh, de que es una fuente fiable, de que podemos confiar en eso. ¿No? Entonces después vamos chequeando currículum, vamos haciendo un trabajo medio detectivesco, si se quiere, que me parece que es importante y que los periodistas en algún punto somos un poco eso, ¿no? Somos detectives, somos personas que andan detrás de la nota, que preguntan en muchos casos cosas incómodas, que preguntan cosas que el pueblo quiere saber realmente, ¿no? Y que no se están diciendo y que el científico no quiere saber porque es muy cauto. Bueno, un montón de cosas. Me parece que es fundamental tener siempre presente la dimensión política en todo esto. Eh, bueno, y en el momento de la producción, en el momento de la entrevista, es fundamental saber que cada científico, cada científica va a defender su campo como si fuera la única forma de hacer ciencia posible. ¿Qué quiere decir esto? Que para ellos lo que están haciendo es verdad, digamos, están convencidos de la efectividad de lo que están haciendo. Es muy difícil que uno vaya a entrevistar a una científica, a un científico que realiza algún avance y que te diga, bueno, mira, la verdad que esto que hice no está tan bueno. O sea, le falta un montón de desarrollo, así que no me entrevistes. Nadie te va a decir eso. Todos te van a dar cuenta de los puntos fuertes de su investigación. Entonces tenemos que estar atentos a eso, tenemos que estar atentos y tenemos que estar lo suficientemente preparados, tenemos que estudiar lo suficiente como para poder cultivar el ejercicio de la repregunta. Si nosotros estudiamos a nuestro entrevistado en el momento en que lo estamos, eh, perdón, previamente, en el momento en que lo estamos entrevistando, la repregunta sale. Y la repregunta en general es la mejor pregunta. ¿Por qué? Porque sale del diálogo, sale de eso que decía Sarlo, ¿no? Sale de un hábito inmemorial que hunde las raíces en los orígenes de la propia humanidad y de la propia civilización. El diálogo, la repregunta es lo que mejor funciona en un montón de casos. Entonces me parece que es fundamental tener eso siempre bien presente. Eh, Muchas veces es cierto que los investigadores, que las investigadoras están acostumbradas a hablar, pero en muchos casos se ponen nerviosos. Entonces es fundamental
tener a mano siempre una pregunta para romper el hielo. Y esa pregunta para romper el hielo en general tiene que ver con la infancia. Tiene que ver con la infancia, tiene que ver con la juventud. Entonces si nosotros vemos que el científico, la científica no quiere decir demasiado, que está frío, que está distante, que está desconfiado, preguntémosle por aquello que nadie, no, que nadie le pregunta. Hagamos que se saque ese cassette, ¿no? Y la mejor manera de sacar ese cassette es descolocarlo, es descolocarla. Es preguntar por la infancia, es preguntar, bueno, vos Gabriel Rabinovich, que sos un especialista en inmunología. ¿En qué momento decidiste que querías ser bioquímico? ¿En qué momento decidiste que querías ser científico? ¿Cuándo te diste cuenta que la ciencia era lo tuyo? ¿Enseguida? ¿Te costó? ¿Fue por obligación familiar? ¿Fue por mandato familiar? ¿De dónde viene ese gusto por la ciencia? Bueno, empiecen por ahí o recurran a ese tipo de preguntas que en general descontracturan y en general sirven mucho. Para luego ir al punto. Si ustedes estudian al entrevistado van a poder hacer esto sin ningún tipo de problema, ¿no? Entonces esto, ¿no? Romper el hielo cuando haga falta. Eh, Ustedes deben saber también que los científicos en muchos casos, las científicas, ven su aparición en los medios como un acto de consagración. Es decir, la ciencia, los científicos y las científicas se validan entre sí a partir de los papers. Ustedes saben, los científicos y las científicas publican papers y cuanto más reconocidas son las revistas en las cuales publican, mejor aún, ¿no? Van ganando cada vez más reconocimiento de sus pares. Pero el reconocimiento de sus pares en muchos casos no alcanza. Entonces ellas requieren en muchos casos el reconocimiento de la sociedad. Y el reconocimiento de la sociedad llega a través del periodismo de ciencia, a través de la entrevista. Entonces van a ver que si empiezan a hacer entrevistas a científicos y científicas, van a estar muy celosos en muchos casos, sobre todo cuando sean de mayor trayectoria, van a estar muy celosos con aquello que están diciendo. Y en muchos casos van a querer ver la nota antes de que sea publicada. Y acá viene el gran conflicto, la madre de todas las batallas, el conflicto que yo llamo de rigurosidades. El conflicto de rigurosidades en el periodismo de ciencia es fundamental. ¿Por qué? Porque me ha pasado un montón de veces, ahora ya no me pasa tanto, pero al principio debo confesar que sí. Yo hacía la nota, luego terminaba y una vez que finalizaba, todas las entrevistas terminaban más o menos de la misma manera. Me decían, bueno Pablo, muchas gracias, te agradecemos por esta nota. Eh, Digo, te agradecemos no por el plural, porque siempre te agradecen en nombre de ellos y en nombre del instituto del cual participan. Te agradecemos por esta nota, pero me la mandas, ¿no? Antes de publicarla. Y yo al principio la mandaba, y el problema era que me encontraba que yo mandaba esa nota a los científicos y los científicos corregían esa nota como si fuera un paper, corregían esa nota como si fuera un trabajo práctico de clases. Y no funciona así. No funciona así porque de la misma manera que los científicos responden a su rigurosidad, de la misma manera que los científicos tienen su método, sus reglas, sus recursos, los periodistas tenemos los propios. Entonces, en muchos casos los títulos, las bajadas, las primeras líneas no les va a gustar a los científicos porque es algo obvio, porque no están acostumbrados al discurso del periodismo. No están acostumbrados a ese discurso, sino que están acostumbrados a un discurso más pragmático, más cuidadoso, más dirigido a sus colegas. Pero nosotros, los periodistas, no les hablamos a los colegas de los científicos. Es decir, no les hablamos a otros científicos, sino que les hablamos al público más general. Y si le hablamos al público más general, necesitamos escribir de otra manera. Que eso no significa resignar rigurosidad, ¿no? No significa dar falsa información, no significa producir una fake news, no significa de ninguna manera, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace para lograr esto? ¿Cómo se hace para ser rigurosos e interesar al mismo tiempo a un gran público? Bueno, una de las herramientas tiene que ver con el estilo literario. El estilo literario nos da la pauta, al momento de escribir una entrevista, nos da la pauta de que el público al que nosotros nos dirigimos le va a interesar quizás un poco más esto que estamos escribiendo y el científico se va a quedar más o menos contento. El estilo literario con qué tiene que ver con narrar, con entender que la ciencia es un producto de la cultura y que nosotros cuando hacemos una entrevista y comunicamos en definitiva un mensaje científico, estamos comunicando cultura, ¿no? Y la cultura la podemos comunicar de una manera más linda, la podemos comunicar de una manera, eh, o bien la podemos comunicar de una manera más aburrida. Entonces, lo que nosotros intentamos hacer es entretener al público de alguna manera también, sin por eso resignar rigurosidad. Pero ¿de qué manera se entretiene al público en una entrevista? Y bueno, haciendo una breve alusión al comienzo, cuando estamos presentando a nuestro entrevistado, de alguna cuestión histórica. Rinde muy bien, por ejemplo, las entrevistas, esto de que, por ejemplo,
Estoy hablando, por ejemplo, de Andrea Gamarnik. Andrea Gamarnik es una viróloga muy conocida del Instituto Lelvar. eh, y me acuerdo que cuando escribí la primera nota con ella, tuve, ¿no?, mi primera entrevista. Ella estaba desarrollando un método para dengue hace unos 5 o 6 años. Y me acuerdo que ella me había dicho que se había iniciado la carrera científica en 1992. Entonces yo lo que hice fue buscar en Google, puse el año 1992 y me fijé lo que había ocurrido en ese año. Entonces puse, perdón, 1992, 1994, algo así era. Entonces puse, el mismo día en que Andrea Gamarnik estaba iniciando su carrera científica, hoy es una científica hiperconsagrada, eh, Maradona estaba retirándose del mundial, ¿no? Por un doping positivo. Quizás no era la misma fecha, ¿no? Quizás no era la misma fecha, pero Andrea Gamarnik me había dicho a mediados del 94. Y bueno, yo vi que los mundiales siempre son a mediados, son el 94. Bueno, tiene ahí una cuestión literaria que roza, ¿no? Que es de una rigurosidad rara, ¿no? Porque uno no puede finalmente comprobar si efectivamente Andrea Gamarnik ese año y en ese momento inició la carrera científica. Pero sin embargo, dije, bueno, voy a linkear la carrera científica de ella con un acontecimiento fundamental de la historia para los futboleros, que es el doping positivo de Diego Armando Maradona, ¿no?, en 1994. Entonces, hay un tema ahí, ¿no?, que tiene que ver. Es un ejemplo entre tantos, pero hay muchos y es fundamental esto, ¿no? Es fundamental que una vez que manejamos las herramientas del periodismo, comenzar a descontracturar un poco. Lleva tiempo, quizás no es tarea de esta materia, quizás seguramente no es tarea ni siquiera de la carrera, pero si ustedes siguen la carrera periodística, sepan que va a llegar un momento en que van a manejar bastante las reglas del periodismo y van a querer romperlas en algún momento. Bueno, para eso falta. Eh, el tema de la autoría también es fundamental. La autoría me refiero a que cuando ustedes firman sus notas, cuando aparece su nombrecito, se tienen que comprometer con todo aquello que han escrito. Es decir, a partir del momento que está el nombre, ustedes se comprometen para bien o para mal con su trayectoria. Construyen una trayectoria. Para bien o para mal. Van a decir, hey, allá va la periodista que falta la verdad, la periodista que inventa, o hey, allá va la periodista que es realmente una referencia. Vamos a seguirla en este punto. Entonces es fundamental tener en cuenta eso. Y después está el tema que a mí siempre me gusta decir, que tiene que ver con la cobertura de temas controvertidos, ¿no? Si ustedes son periodistas de ciencia en algún momento y si ustedes hacen entrevistas de manera recurrente, van a tener que leer mucho, es decir, leer y escribir a la par. Y en ese ejercicio, en ese proceso, lo fundamental va a ser que eh, vayan construyendo sus propios puntos de vista sobre diferentes temas. El periodista, en definitiva, es eso. Es una persona con oficio, es una persona que finalmente desarrolla una profesión y que desarrolla argumentos, que desarrolla puntos de vista sobre diferentes temas. Entonces, en ese punto, ustedes van a tener que estar listos para, si en algún momento ingresan a una redacción, si en algún momento forman parte de una revista, de algún diario, que venga el editor y les diga, che, Pablo, escuchame, quiero que escribas sobre este tema. Y ustedes no van a poder decir, no, es que yo no soy especialista en medio ambiente. No, es que yo no sé nada de cambio climático. No, es que no sé nada de física cuántica. Bueno, señorita, señorito, les digo que van a tener que responder siempre que sí, van a tener que estar listos y la única manera para estar listos es leer mucho. Y la única manera para ser un buen periodista, para ser una buena periodista, es leer mucho de manera continua y cosas bien distintas. Entonces, acostúmbrense a eso, acostúmbrense a leer periódicos, a leer diarios, a leer revistas, todo digital, como quieran, en papel, como se les ocurra, y también a leer literatura. Bueno, esto fue todo. Espero que les haya gustado la clase, que hayan entendido, que les sirva, sobre todo si no tiene mucho interés. Eh, y nada, yo voy a dejar ahí este texto escrito sobre el texto sobre el cual basé mi exposición. Pueden chusmearlo, pueden consultarlo. Y le voy a dejar a Maru un Word con algunas entrevistas que a mí me parecen importantes, que forman parte del campo científico y alguna que no forma parte del campo científico para que ustedes puedan ver algunos, ¿no?, algunos detalles que me parece que son importantes, que pueden copiar y que les puede servir para el periodismo de ciencia y también para otros periodismos. Bueno, espero que estén bien, que anden bien, que este encierro no los esté liquidando de alguna manera, ni corporal ni mentalmente. Yo procuro eso para mí. Así que nada, espero que estén bien y ha sido un gusto, un placer como siempre.